¿quieres cantar conmigo antes de irte? Me encantaría ver. Nos divertimos hoy, Muy juntos tú y yo. qué lástima que ahora el tiempo se acabó. Adiós, adiós, amigo, adiós. Debemos irnos ya. No importa hoy decir adiós. Nos veremos pronto, pronto ya verás. Pronto ya verás. Adiós, adiós, amigo, adiós. Adiós. RIP GTS 2 o adiós GTS 2. Ese es el tema del día de hoy. Muy buenos días chicos y chicas, les habla su amigo MVP Simulador, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos, en el día de hoy vamos a estar hablando de unos de los simuladores de camiones más populares de todos los tiempos, pues hasta el momento el videojuego cuenta con más de 10 millones de descarga, para apenas tener unos 2 años son muchísimas descargas, pero ¿por qué el título de este video? ¿Por qué la miniatura? ¿Será cierto que el juego fue abandonado y que lamentablemente ya no será actualizado? Pero antes de responder a todo esto, vamos a dar un poco de contexto para que se pueda entender mi teoría. Primero es bueno mencionar que el Grand Truck Simulator es un videojuego que se tomó en su desarrollo unos 4 años, lo que hoy en día es una verdadera estupidez, ya que seamos sinceros hemos recibido videojuegos de una calidad impresionante, en mucho menor tiempo, hablamos de 1, máximo 2 años sería el límite de creación de un simulador, siempre y cuando sus desarrolladores tengan el compromiso necesario para su desarrollo. Y no es que yo sea desarrollador ni nada por el estilo, pero repito, hemos recibido simuladores realmente impresionante, en mucho menor tiempo. Ahora bien, no quiero que confundan este video con hate, ya que siempre lo he dicho, a pesar de sus gráficos de cartón el Grand Truck Simulator 2, para mí es el mejor simulador de camiones de todos los tiempos, ya que es el único simulador que cuenta con tantas funciones reales, que a pesar de su corto mapa, nos llevó muchísimo tiempo, más de un año aburrirnos de él. Por lo tanto jamás le echaría basura al juego, ya que el juego me encanta. Ahora bien, lo que sí soy es bastante sincero, y para eso creé este canal, para yo poder dar mi opinión libremente, para poder decir lo que a los demás youtubers les da pánico mencionar, aquí, y recuerden esto bien chicos, pues aquí mi compromiso es con ustedes, con mi público, no con las empresas de videojuegos. Aclarado esto, continuamos. Recordar que la última actualización recibida del videojuego fue el pasado 15 de noviembre del 2021. Esta actualización no trajo nada, solo una estúpida carpeta del multijugador, por lo que prácticamente esta actualización ni siquiera cuenta como actualización, por lo que debemos irnos mucho más atrás, hasta la última actualización real del videojuego, la cual recuerdo que más o menos fue cuando se agregó la T800K y los brillos de los camiones. Por acá está en el momento en que subí ese vídeo. El caso es que el videojuego tiene casi un año inactivo, prácticamente 12 meses, sin que en el videojuego pase nada interesante. Posteriormente se nos había informado que los desarrolladores se encontraban trabajando en el multijugador, y esto fue realmente confirmado, ya que yo mismo subí este video hace unos 8 o 9 meses más o menos, pero fue lo último que yo personalmente pude saber de los desarrolladores. Ya sé que por ahí andan un sinnúmero de compañeros, que dicen que están trabajando en el juego, que esto, que aquello, etcétera etcétera. Y no me confundan, puede que sea cierto que los desarrolladores estén trabajando en el Grand Truck Simulator 2, y que sea yo el que esté equivocado. En lo personal me gustaría estarlo, ya que no quiero que el juego sea abandonado, pero siendo realmente sincero, para mí es muy poco probable que en este momento estén trabajando en el juego. Y se preguntarán, ¿pero por qué dices eso, amigo MVP? Pues fácil, primero por la irresponsabilidad enorme de estos desarrolladores, ya que fuera como si simplemente no les importara su proyecto. Y segundo, porque desde hace un largo, pero muy largo tiempo atrás los amigos Traina dejaron de responder los mensajes. Tú le escribes y ¿quién te responde? Pues te responde el distinguido señor Eduardo Traina, un señor muy educado, al cual se le agradece el que por lo menos responda a los mensajes. Si le preguntas sobre el juego, ¿qué te dice el señor?
Recordar que este señor es el padre de los chicos de Pulsar Gamesoft, empresa desarrolladora del Grand Truck Simulator 2, es bueno aclarar por si no lo sabías para no dejar lagunas. Bueno, en fin, les decía que cuando preguntas sobre el juego, este señor siempre te va a responder lo mismo: el juego continúa en pie, no fue abandonado, los chicos siguen trabajando, se vienen cosas buenas, etcétera, etcétera. La pregunta del millón sería: ¿es esto cierto? Pues sepa, la verdad, ya que siendo un poco coherentes, ¿cree ustedes que si el juego fue abandonado, este señor nos diría si el juego fue abandonado, ya no recibirá actualizaciones al igual que el GTS 1? Pues claro que no, chicos, ¿en qué cabeza cabe que él nos lo diría, ya que a él no le corresponden este tipo de noticias? En realidad, y siendo totalmente sincero, sí creo que los desarrolladores están trabajando en el videojuego, pero a paso de caracol, ya que en mi vida hubiese visto a personas que se tomen tantas vacaciones como los trainas. Eso es increíble. Ahora, si no me creen, coloquen en el buscador de YouTube Pablo Traina, y observen por ustedes mismos en ese canal, en que han estado los desarrolladores últimamente, se nota que están trabajando mucho en el videojuego. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Verdaderamente es una pena total, el poco empeño que tiene este videojuego de parte de sus creadores. Y no digo que ellos no tengan una vida propia, claro que sí. Lo que digo es que no es justo que muestren cualquier musaraña rara sobre el juego en Instagram, y al par de día los veamos en la playa tomando el sol, o simplemente de viaje. Repito, sí creo que el juego será actualizado, sí creo que hay un 70% de que el proyecto continúe. Ahora bien, ¿para cuándo estará lista esta actualización? Pues quién sabe, chicos, quién sabe. ¿Cómo puede ser mañana? Puede ser en un mes, o quizás en un año, pues verdaderamente con Pulsar Gamesoft, lo único seguro es que no tienes ni puta idea de qué es lo que van a hacer, o cuándo lo van a hacer. ¿Y qué es lo que busco yo con este video? Fácil, chicos, lo que quiero es que estos desarrolladores despierten, y recuerden que el Grand Truck Simulator 2 tiene muchísimo potencial. Vamos, Pulsar Gamesoft, yo sé que los nuevos lanzamientos gráficamente hablando, quizás se la pusieron un poco difícil, ya que superar a un Truck Europe 3, de Wanda Software, o a un Universal Truck Simulator de Dual Carbon está muy difícil, pero el Grand Truck Simulator 2, no tiene por qué competir con ninguno de estos simuladores. El Grand Truck Simulator 2, tiene su propia esencia, su propio encanto. A nadie que realmente ame los simuladores así como yo, y sé que muchos en este canal, a ninguno de nosotros nos importa que sus gráficos sean inferiores, lo único que nos importa son las implementación que se vendieron haciendo en el videojuego. Cosas nunca antes vistas, queremos más de eso, queremos nuevos camiones, tienen años con más de 8 camiones y cargas terminadas, y nunca fueron agregadas al videojuego, queremos nuevos mapas, más extensos, más peligrosos, con pasos del río, camino de tierra, que la lluvia moje el suelo, y de paso ensucie el camión, y sobre todo un buen sistema multijugador, pues para hacer todo esto no tienen que cambiar los gráficos si no quieren. Les aseguro que si los desarrolladores hacen alguna de estas implementaciones, yo meto mi cabeza, que el juego vuelve a colocarse entre los primeros 5 más jugados en todo el mundo. Con este video trato de salvar el juego, ya que vuelvo y repito, nadie, absolutamente nadie que les diga que se viene esto, o que se viene lo otro en Grand Truck Simulator 2, nada de esto ha sido confirmado. No digo que no sea verdad, digo que hasta que no se emita un comunicado de los mismos desarrolladores, hablando de lo nuevo que viene en el juego o en lo que están trabajando, no crean nada de lo que vean o escuchen. Bueno, en conclusión, o se ponen las pilas o RIP, Grand Truck Simulator 2. Chicos, ahora bien, pido su ayuda para que el juego continúe en desarrollo. Necesito que vayan todos ustedes a la caja de comentarios y comenten la frase "Yo amo GTS 2", también compartan este video, con todo el que puedan compartirlo, véanlo completo, y entre 1 o 2 horas, vuélvanlo a ver completito, ya que si lo hace me van a ayudar a que este video pueda llegar a los desarrolladores, y que vean por sí mismos que el Grand Truck Simulator 2, tiene una comunidad grandísima que aclama que este grandioso juegazo no quede en el olvido. Mientras más ustedes interactúen en este video, comentando la frase "Yo amo el Grand Truck Simulator 2", dando like, compartiendo y volviendo a ver el video después de unas cuantas horas, más posibilidades hay de que YouTube siga recomendando el video, y de esta manera poder llegar a los desarrolladores del Grand Truck Simulator 2, para que despierten.
De mi parte esto es todo lo que puedo hacer con el momento, seguiré tratando de ponerme en contacto con los desarrolladores, cualquier novedad como siempre por acá se las estaré trayendo, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.